La historia continúa con la joven bestia percibiendo una vibra desagradable. La joven que le hacía compañía lo percibe y pregunta si ocurre algo. Responde que sintió una repentina oleada de enojo. 5 años pasaron para que volviéramos a ver a Ufikla René. Allí estaba la pequeña bestia otra vez, rompiendo el hielo al decir que le picaban las orejas. Aunque no tiene pruebas, está convencida de que su padre habla mal de ella a sus espaldas, y esa sospecha la enfurece aún más. Considera que solo ella tiene derecho a ese reclamo, pues la actitud gélida de su padre truncó el inicio de la relación que siempre anheló. Ha optado por una retirada estratégica para meditar sus pasos. El amor no nace de la mera cercanía física. Si su plan fracasa, sabe que el único refugio que le queda es el llanto. Ufi le señaló que la capital está llena de gente ansiosa por desprestigiar a su familia, subrayando que su presencia genera tanto revuelo como la figura del duque. Seré tan benevolente que les dejaré decir por detrás lo que no tienen el valor de decirme de frente, provocando una risa divertida en la joven Ufi. Al observarla mejor, notó que Ufi había vuelto a crecer. Esta última respondió con inconformidad, recordaba con nostalgia los tiempos en que solía ser más alta que la pequeña bestia. Asegura que es bastante alta para las jóvenes de su edad, siempre lo fue desde pequeña. Se detiene al recordar un pequeño detalle que ocurrió el día que se conocieron. Con una entonación llena de carisma, se acerca preguntando si todavía lo recuerda. Ufi se mostró confundida. Hizo hincapié en la determinación de ese momento, el día en que le pidió que empezara a tratarla con respeto, pues terminaría convirtiéndose en su madrastra. Se preguntó a dónde se había ido toda su audacia, provocando que a ella se le subiera la sangre a la cabeza por la pura vergüenza. En medio de aquel tormento, una voz acudió a su rescate. Tan pronto como se escuchó, los rostros de los presentes se iluminaron con una sonrisa. La condesa luce tan bien que perfectamente podría pasar por la hermana mayor de Ufi. ¿Acaso soy yo la única que se está haciendo vieja? Respondió que se encontraba bien y agradeció que no continuaran con los elogios, bromeando con que, de lo contrario, acabaría por creérselos. Ufi se colocó en medio, recelosa de que alguien intentara seducir a su madre. La pequeña bestia se apresuró a aclarar que sus intenciones eran totalmente distintas. La verdadera sorpresa de la reunión aguardaba frente al jardín de flores. Allí, escuchamos la voz de la pequeña bestia, quien se disculpaba con una gracia inesperada. La vemos comportarse con tal elegancia que contrasta con su actitud pervertida habitual, sella su perfecta presentación diciendo su nombre. Se trata del primer encuentro oficial entre la pequeña bestia del norte y la emperatriz del imperio. Su vínculo no era reciente, todo había comenzado hacía 5 años, en medio de un pequeño juego que terminó convirtiéndose en el cimiento de su relación. Discretamente, se repartieron caramelos de fresa entre las personas influyentes. Sin embargo, el dulce envoltorio no era más que el vehículo para una pequeña advertencia. La emperatriz estuvo entre ellos. En respuesta, envió un regalo durante mi 8º cumpleaños. Aún así, nunca tuvimos oportunidad de vernos en persona, lo cual genera una sensación poco común. La emperatriz no comprende, se siente tan feliz y contenta como encontrarse con un ser querido que no veía desde hace mucho. Con una sonrisa, admitió sentirse igualmente abrumada, confesó que no sabía cómo reaccionar ahora que finalmente estaba frente a su majestad, a quien siempre había admirado profundamente. Si la pequeña bestia está mintiendo, tal vez nunca lo sabremos. Sin embargo, Ufi parece resistirse a decirnos algo. Señaló con cierta timidez lo mucho que le preocupaba su imagen en ese momento. Si hubiera sabido que conocería a su majestad, se habría asegurado de estar mejor preparada. Lady Boriotti se ve perfecta con cualquier vestido, de verdad, digna de ser llamada hija del duque Boriotti. La pequeña bestia se asegurará de deslumbrar la próxima vez. La emperatriz promete avisar con anticipación y esperarlo con ansias. La condesa aprovecha de usarlas como ejemplo. Presta atención a cómo debes comportarte en sociedad, Ufi. Los minutos han pasado y la pequeña bestia no ha conseguido responder la pregunta principal: ¿qué razones tiene la emperatriz para visitarla ese día? La conversación continuó revelando que la emperatriz suele visitar esa misma propiedad siempre que siente nostalgia por su antiguo hogar. Puede percibir un trasfondo en sus palabras. Su anhelo no está dirigido a su padre el marqués o su hogar. Esa nostalgia le trajo a la memoria la figura de Carnes, reconociendo en ella el mismo sentimiento. Mencionó haber oído que había 2 adorables invitadas por allí e insistió en conocerlas. Ignorando la cortesía de su gesto, la mirada de la joven bestia se desvió hacia la figura que le servía de escolta. Preguntando directamente de quién se trata, quién es la persona que está parada tras de usted, que la pequeña bestia te eche el ojo nunca son buenas noticias para un caballero. Es mi escolta, como también es del oeste, lo traigo conmigo de vez en cuando en mis salidas. Con ese punto aclarado,
La pequeña bestia se permitió continuar la conversación, palabras van y vienen por un tiempo, hasta que el joven caballero susurra a la emperatriz. Luego, se retiró en silencio sin mirar atrás, ignoraba por completo que una presa aislada siempre resulta mucho más fácil de cazar. De pronto, las delicadas manos de la pequeña bestia flaquearon y, por un aparente accidente, dejó caer la taza de té. Uffy pregunta si se encuentra bien, la joven asegura que solo le salpicó un poco. Pide disculpas a su majestad para retirarse un momento, en la tranquilidad del pasillo. Un joven caballero respira paz y tranquilidad, bajo la guardia y ahora pagará por el relajo. La pequeña bestia consiguió tenerlo entre la espada y la pared, su repentina aparición realmente lo hizo temblar. Sin decir una palabra, escaneó el cuerpo del joven caballero como si pudiera ver a través de la ropa. Ella lo interrogó sin rodeos sobre un posible encuentro pasado, replicó con calma, hoy es la primera vez que se me concede el honor de conocerla. Frente a la duda de la señorita, señala que debe estarlo confundiendo con otra persona. El caballero intentó seguir su camino, pero un obstáculo extraño le impidió avanzar, se quedó quieto, observando aquello que no debería estar bloqueando su paso. Casi incrédulo ante lo absurdo de la situación, él señaló que se le veía la pierna, lejos de cubrirse, la pequeña bestia lo desafió, ¿qué color llevo, blanco o negro? A punto de perder la paciencia, responde que ese no es el problema, por su parte la pequeña bestia dice con seguridad que no es su primer encuentro. Haciendo gala de la soberbia característica de un Boreoti, dígame si me equivoco, Su Alteza. La pequeña bestia nos comenta, no fue la repentina aparición de la emperatriz quien la dejó fuera de juego, sino el joven caballero que fingió ser su escolta, mayormente conocida como la princesa Escandia. Alabó internamente la audacia de la emperatriz por ejecutar un movimiento tan complejo y arriesgado. Mientras tanto, el caballero permanecía impasible, fingiendo una ignorancia absoluta ante sus punzantes afirmaciones. Aquella farsa acabó por provocarle una risa genuina, realmente parecía que el caballero no tenía idea de lo implacable que ella podía llegar a ser cuando se lo proponía. Fue fácil para mí saber que Su Alteza la princesa Escandia es un hombre, cuando nos vimos por primera vez, ya tenías una estructura ósea diferente. Sorprendido por una determinación que no esperaba, el caballero bajó la guardia y acabó confirmando sus palabras por accidente. La pequeña bestia, como no podía faltar, le hizo notar lo idiota que es. Haciendo uso de la quinta enmienda, el caballero decidió abstenerse de emitir sonido alguno. Ella no podía dejar el asunto ahí, por lo que le invitó a continuar la charla en un lugar donde pudieran hablar con mayor libertad. El joven, aparentemente interesado, aceptó la oferta con un tono de agradecimiento. En el momento que el joven llegó al centro de la habitación, la pequeña bestia aseguró la puerta para evitar sorpresas. Lo hizo de tal forma que infundió miedo en el joven caballero y como la pequeña bestia que es, fue capaz de percibirlo. No tienes nada de qué preocuparte, no voy a comerte. Sin embargo, aunque sus palabras pretendían ser amables, su expresión revelaba intenciones muy distintas. Cambiando drásticamente su tono de voz, la pequeña bestia señaló el increíble parecido que el caballero tenía con su padre. Marcando una sonrisa maliciosa, preguntó por la salud del caballero Ivok, refiriéndose deliberadamente al amor prohibido de la emperatriz. Empuñó su espada y desató su aura, demostrando que la conversación podía volverse fatal en un instante. Lo que se suponía debía ser intimidante para la joven señorita, realmente solo aumentó su curiosidad. Su error más grande fue que al activar el aura, tensó todo su cuerpo. El chico es solo 2 años mayor, con 14 años tiene el nivel para entrar a la categoría especial de la pequeña bestia. En estos momentos, su cerebro lucha por no colapsar, su compostura, está a un mal movimiento de empacar sus maletas e irse. Nervioso, pregunta por qué se ve más dedicada a devorarlo que antes. Prometió que no tenía malas intenciones por ahora, aunque en secreto, no garantizaba mantener esa promesa después de cumplir los 18 años. Ahora que el ambiente estaba más tranquilo, ella comentó lo difícil que debía ser para él salir en público bajo tales circunstancias. Dándole la razón con un suspiro, confesó que su madre lo ayuda a salir como escolta, era la única manera de evitar que se sintiera sofocado por el encierro y las presiones del palacio. Para evadir reportar la salida del palacio, la hija de una de las subordinadas de la emperatriz actúa como sustituta de la princesa. Le impresiona que le dé una información tan importante, pregunta si está seguro de lo que dijo. No ve razones para ocultarlo, ella vio a través de varias de sus mentiras, cuánto tiempo le tomaría saber esto. Además, ya me estoy cansando de vestir de mujer, mostrando que la ropa que lleva le causa molestias. Pensó que, si en Boreoti las cosas eran difíciles, aquí eran peores. Al acercar su mano, se quedó reflexionando sobre lo astuta que era la emperatriz al planear todo aquello. Ojo por ojo,
diente por diente, supongo que infidelidad por infidelidad también es válido. El segundo hijo de la emperatriz, aquel que se hace pasar por mujer, es en realidad el hijo biológico del caballero Ivok. Si el segundo hijo no era legítimo, entonces el primer. El joven la interrumpió de golpe, pidió que no dudara de su hermano, asegurando que él era una persona intachable y que no permitiría que se le cuestionara. Una forma de decir que no hay motivos para dudar de su sangre, mas la joven le hace ver que ese no es el problema. Afirmó que no importaba si el primero tenía sangre real, su madre había sido infiel y había tenido un hijo con otro hombre. Su derecho de sucesión al trono tiembla desde la raíz, esa fue la razón para disfrazar al príncipe de mujer y hacerle creer al mundo que es una niña enfermiza. Una jugada muy compleja con el propósito de salvar la vida de sus dos hijos. El hijo que lleva la sangre del emperador podrá asumir el trono, y en cuanto al futuro del segundo hijo, siguiendo el destino de la obra original, viajará al oeste, la tierra de la emperatriz, usando una supuesta recuperación como excusa para su partida. Poco después, su hermano será declarado como sucesor del trono, mientras en el oeste, el nuevo líder de la casa Esperi será revelado. Cambiando de escena, la pequeña bestia bombardeó a su padre repitiendo 3 veces la palabra, papá, para llamar su atención de inmediato. A cada, papá, le siguió un, ¿qué?, por parte del duque. Se pegó a su costado y, con un tono de falsa vulnerabilidad, se quejó de que la reprendieron por actuar de manera inadecuada durante su estancia en la otra mansión. El duque asumió que ella se había portado mal con la condesa, pero la pequeña bestia lo negó de inmediato. El duque se relaja, seguro que está en lo correcto, frustrada, se lanzó sobre su lugar exclusivo, casi dejan sin aire al pobre duque. Luego dio la orden de retirar a todos de la habitación, al escucharlo, el duque dio luz verde a la petición de su hija. Entonces padre, resulta ser que hoy me encontré con la princesa Escandia, duque, vaya pidiendo una aspirina porque el dolor de cabeza que se viene es tremendo. La historia continúa con la joven bestia percibiendo una vibra desagradable, la joven que le hacía compañía lo percibe y pregunta si ocurre algo, responde que sintió una repentina oleada de enojo. 5 años pasaron para que volviéramos a ver a Ufikla René, allí estaba la pequeña bestia otra vez, rompiendo el hielo al decir que le picaban las orejas. Aunque no tiene pruebas, está convencida de que su padre habla mal de ella a sus espaldas, y esa sospecha la enfurece aún más. Considera que solo ella tiene derecho a ese reclamo, pues la actitud gélida de su padre truncó el inicio de la relación que siempre anheló. Ha optado por una retirada estratégica para meditar sus pasos, el amor no nace de la mera cercanía física, si su plan fracasa, sabe que el único refugio que le queda es el llanto. Uffi le señaló que la capital está llena de gente ansiosa por desprestigiar a su familia, subrayando que su presencia genera tanto revuelo como la figura del duque. Seré tan benevolente que les dejaré decir por detrás lo que no tienen el valor de decirme de frente, provocando una risa divertida en la joven Uffi. Al observarla mejor, notó que Uffi había vuelto a crecer, esta última respondió con inconformidad, recordaba con nostalgia los tiempos en que solía ser más alta que la pequeña bestia. Asegura que es bastante alta para las jóvenes de su edad, siempre lo fue desde pequeña. Se detiene al recordar un pequeño detalle que ocurrió el día que se conocieron. Con una entonación llena de carisma, se acerca preguntando si todavía lo recuerda, Uffi se mostró confundida. Hizo hincapié en la determinación de ese momento, el día en que le pidió que empezara a tratarla con respeto, pues terminaría convirtiéndose en su madrastra. Se preguntó a dónde se había ido toda su audacia, provocando que a ella se le subiera la sangre a la cabeza por la pura vergüenza. En medio de aquel tormento, una voz acudió a su rescate, tan pronto como se escuchó, los rostros de los presentes se iluminaron con una sonrisa. La condesa luce tan bien que perfectamente podría pasar por la hermana mayor de Uffi, ¿acaso soy yo la única que se está haciendo vieja? Respondió que se encontraba bien y agradeció que no continuaran con los elogios, bromeando con que, de lo contrario, acabaría por creérselos. Uffi se colocó en medio, recelosa de que alguien intentara seducir a su madre, la pequeña bestia se apresuró a aclarar que sus intenciones eran totalmente distintas. La verdadera sorpresa de la reunión aguardaba frente al jardín de flores, allí, escuchamos la voz de la pequeña bestia, quien se disculpaba con una gracia inesperada. La vemos comportarse con tal elegancia que contrasta con su actitud pervertida habitual, sella su perfecta presentación diciendo su nombre. Se trata del primer encuentro oficial entre la pequeña bestia del norte y la emperatriz del imperio. Su vínculo no era reciente, todo había comenzado hacía 5 años, en medio de un pequeño juego que terminó convirtiéndose en el cimiento de su relación.
Discretamente, se repartieron caramelos de fresa entre las personas influyentes, sin embargo, el dulce envoltorio no era más que el vehículo para una pequeña advertencia. La emperatriz estuvo entre ellos, en respuesta, envió un regalo durante mi 8º cumpleaños. Aún así, nunca tuvimos oportunidad de vernos en persona, lo cual genera una sensación poco común. La emperatriz no comprende, se siente tan feliz y contenta como encontrarse con un ser querido que no veía desde hace mucho. Con una sonrisa, admitió sentirse igualmente abrumada, confesó que no sabía cómo reaccionar ahora que finalmente estaba frente a su majestad, a quien siempre había admirado profundamente. Si la pequeña bestia está mintiendo, tal vez nunca lo sabremos, sin embargo, Uffy parece resistirse a decirnos algo. Señaló con cierta timidez lo mucho que le preocupaba su imagen en ese momento. Si hubiera sabido que conocería a su majestad, se habría asegurado de estar mejor preparada. Lady Boriotti se ve perfecta con cualquier vestido, de verdad, digna de ser llamada hija del duque Boriotti. La pequeña bestia se asegurará de deslumbrar la próxima vez. La emperatriz promete avisar con anticipación y esperarlo con ansias. La condesa aprovecha de usarlas como ejemplo. Presta atención a cómo debes comportarte en sociedad, Uffy. Los minutos han pasado y la pequeña bestia no ha conseguido responder la pregunta principal: ¿qué razones tiene la emperatriz para visitarla ese día? La conversación continuó revelando que la emperatriz suele visitar esa misma propiedad siempre que siente nostalgia por su antiguo hogar. Puede percibir un trasfondo en sus palabras: su anhelo no está dirigido a su padre el marqués o su hogar. Esa nostalgia le trajo a la memoria la figura de Carnes, reconociendo en ella el mismo sentimiento. Mencionó haber oído que había 2 adorables invitadas por allí e insistió en conocerlas. Ignorando la cortesía de su gesto, la mirada de la joven bestia se desvió hacia la figura que le servía de escolta. Preguntando directamente de quién se trata: ¿quién es la persona que está parada atrás de usted? Que la pequeña bestia te eche el ojo nunca son buenas noticias para un caballero. Es mi escolta, como también es del oeste, lo traigo conmigo de vez en cuando en mis salidas. Con ese punto aclarado, la pequeña bestia se permitió continuar la conversación. Palabras van y vienen por un tiempo, hasta que el joven caballero susurra a la emperatriz. Luego, se retiró en silencio sin mirar atrás. Ignoraba por completo que una presa aislada siempre resulta mucho más fácil de cazar. De pronto, las delicadas manos de la pequeña bestia flaquearon y, por un aparente accidente, dejó caer la taza de té. Uffy pregunta si se encuentra bien. La joven asegura que solo le salpicó un poco. Pide disculpas a su majestad para retirarse un momento, en la tranquilidad del pasillo. Un joven caballero respira paz y tranquilidad, bajo la guardia, y ahora pagará por el relajo. La pequeña bestia consiguió tenerlo entre la espada y la pared. Su repentina aparición realmente lo hizo temblar. Sin decir una palabra, escaneó el cuerpo del joven caballero como si pudiera ver a través de la ropa. Ella lo interrogó sin rodeos sobre un posible encuentro pasado. Replicó con calma: hoy es la primera vez que se me concede el honor de conocerla. Frente a la duda de la señorita, señala que debe estarlo confundiendo con otra persona. El caballero intentó seguir su camino, pero un obstáculo extraño le impidió avanzar. Se quedó quieto, observando aquello que no debería estar bloqueando su paso. Casi incrédulo ante lo absurdo de la situación, él señaló que se le veía la pierna. Lejos de cubrirse, la pequeña bestia lo desafió: ¿qué color llevo, blanco o negro? A punto de perder la paciencia, responde que ese no es el problema. Por su parte, la pequeña bestia dice con seguridad que no es su primer encuentro. Haciendo gala de la soberbia característica de un Boriotti: dígame si me equivoco, Su Alteza. La pequeña bestia nos comenta: no fue la repentina aparición de la emperatriz quien la dejó fuera de juego, sino el joven caballero que fingió ser su escolta, mayormente conocida como la princesa Escandia. Alabó internamente la audacia de la emperatriz por ejecutar un movimiento tan complejo y arriesgado. Mientras tanto, el caballero permanecía impasible, fingiendo una ignorancia absoluta ante sus punzantes afirmaciones. Aquella farsa acabó por provocarle una risa genuina. Realmente parecía que el caballero no tenía idea de lo implacable que ella podía llegar a ser cuando se lo proponía. Fue fácil para mí saber que Su Alteza la princesa Escandia es un hombre. Cuando nos vimos por primera vez, ya tenías una estructura ósea diferente. Sorprendido por una determinación que no esperaba, el caballero bajó la guardia y acabó confirmando sus palabras por accidente. La pequeña bestia, como no podía faltar, le hizo notar lo idiota que es. Haciendo uso de la quinta enmienda, el caballero decidió abstenerse de emitir sonido alguno. Ella no podía dejar el asunto ahí, por lo que le invitó a continuar la charla en un lugar donde pudieran hablar con mayor libertad. El joven,
Aparentemente interesado, aceptó la oferta con un tono de agradecimiento. En el momento que el joven llegó al centro de la habitación, la pequeña bestia aseguró la puerta para evitar sorpresas. Lo hizo de tal forma que infundió miedo en el joven caballero y como la pequeña bestia que es, fue capaz de percibirlo. No tienes nada de qué preocuparte, no voy a comerte. Sin embargo, aunque sus palabras pretendían ser amables, su expresión revelaba intenciones muy distintas. Cambiando drásticamente su tono de voz, la pequeña bestia señaló el increíble parecido que el caballero tenía con su padre. Marcando una sonrisa maliciosa, preguntó por la salud del caballero Ivok, refiriéndose deliberadamente al amor prohibido de la emperatriz. Empuñó su espada y desató su aura, demostrando que la conversación podía volverse fatal en un instante. Lo que se suponía debía ser intimidante para la joven señorita, realmente solo aumentó su curiosidad. Su error más grande fue que al activar el aura, tensó todo su cuerpo. El chico es solo 2 años mayor, con 14 años tiene el nivel para entrar a la categoría especial de la pequeña bestia. En estos momentos, su cerebro lucha por no colapsar, su compostura, está a un mal movimiento de empacar sus maletas e irse. Nervioso, pregunta por qué se ve más dedicada a devorarlo que antes. Prometió que no tenía malas intenciones por ahora, aunque en secreto, no garantizaba mantener esa promesa después de cumplir los 18 años. Ahora que el ambiente estaba más tranquilo, ella comentó lo difícil que debía ser para él salir en público bajo tales circunstancias. Dándole la razón con un suspiro, confesó que su madre lo ayuda a salir como escolta, era la única manera de evitar que se sintiera sofocado por el encierro y las presiones del palacio. Para evadir reportar la salida del palacio, la hija de una de las subordinadas de la emperatriz actúa como sustituta de la princesa. Le impresiona que le dé una información tan importante, pregunta si está seguro de lo que dijo. No ve razones para ocultarlo, ella vio a través de varias de sus mentiras, cuánto tiempo le tomaría saber esto. Además, ya me estoy cansando de vestir de mujer, mostrando que la ropa que lleva le causa molestias. Pensó que, si en Boreoti las cosas eran difíciles, aquí eran peores. Al acercar su mano, se quedó reflexionando sobre lo astuta que era la emperatriz al planear todo aquello. Ojo por ojo, diente por diente, supongo que infidelidad por infidelidad también es válido. El segundo hijo de la emperatriz, aquel que se hace pasar por mujer, es en realidad el hijo biológico del caballero Ivok. Si el segundo hijo no era legítimo, entonces el primer. El joven la interrumpió de golpe, pidió que no dudara de su hermano, asegurando que él era una persona intachable y que no permitiría que se le cuestionara. Una forma de decir que no hay motivos para dudar de su sangre, mas la joven le hace ver que ese no es el problema. Afirmó que no importaba si el primero tenía sangre real, su madre había sido infiel y había tenido un hijo con otro hombre. Su derecho de sucesión al trono, tiembla desde la raíz, esa fue la razón para disfrazar al príncipe de mujer y hacerle creer al mundo que es una niña enfermiza. Una jugada muy compleja con el propósito de salvar la vida de sus 2 hijos. El hijo que lleva la sangre del emperador podrá asumir el trono, y en cuanto al futuro del segundo hijo, siguiendo el destino de la obra original, viajará al oeste, la tierra de la emperatriz, usando una supuesta recuperación como excusa para su partida. Poco después, su hermano será declarado como sucesor del trono, mientras en el oeste, el nuevo líder de la casa Esperi será revelado. Cambiando de escena, la pequeña bestia bombardeó a su padre repitiendo 3 veces la palabra, papá, para llamar su atención de inmediato. A cada, papá, le siguió un, ¿qué?, por parte del duque. Se pegó a su costado y, con un tono de falsa vulnerabilidad, se quejó de que la reprendieron por actuar de manera inadecuada durante su estancia en la otra mansión. El duque asumió que ella se había portado mal con la condesa, pero la pequeña bestia lo negó de inmediato. El duque se relaja, seguro que está en lo correcto, frustrada, se lanzó sobre su lugar exclusivo, casi dejan sin aire al pobre duque. Luego dio la orden de retirar a todos de la habitación. Al escucharlo, el duque dio luz verde a la petición de su hija. Entonces padre, resulta ser que hoy me encontré con la princesa Escandia, duque, vaya pidiendo una aspirina porque el dolor de cabeza que se viene es tremendo. Observen la expresión del duque Boreoti mientras escucha el inicio del relato de su amada hija. Conforme avanza la historia, es posible notar ligeras variaciones en el semblante del duque. Al término de la historia, solo resta observar su semblante. Él señala que su hija posee un talento innato y, aunque no entra en detalles, su expresión permite adivinar exactamente a qué se refiere. Por otro lado, la pequeña bestia no deja de reír, como si acabara de narrar la historia más graciosa del mundo. Deja todo lo demás de lado,
Pregunta sobre la conversación que tuvo con la emperatriz. Responde que solo preguntó sobre su padre y el negocio de los relojes. Supuse inicialmente que se había presentado para estrechar lazos con la condesa, pero no tardé en darme cuenta de que yo era su blanco. Incluso el duque, tras escucharla atentamente, se dio cuenta de que sus sospechas coincidían, el objetivo no era la condesa, sino su hija. Conociendo el carácter de la emperatriz, es imposible que visite la misma casa donde se encuentra Lío por un simple capricho. Resulta aún más sospechoso que traiga consigo a la princesa Escandia. Para el público en general, se trata de una mujer frágil de destino trágico. La realidad detrás de su situación actual no es tan simple, puede que se haya vuelto algo infeliz tras el matrimonio. Sin embargo, la emperatriz es una bestia feroz, ha mantenido su posición con el espíritu de una guerrera. Cumplió con su deber de emperatriz al darle un hijo al emperador, pero lo que realmente destaca es su carácter formidable. Pero que muestra interés por mi hija es un asunto aparte. ¿Qué demonios está tramando? Fue la propia pequeña bestia quien aclaró la incertidumbre del duque al revelar que la condesa, en realidad, anda en busca de una esposa. Amargado por el comentario, resalta que Boreotti tiene prohibido casarse con miembros de la familia imperial. La joven bestia le da la razón, pero la princesa Escandia técnicamente no es de la familia imperial. Aun cuando no quiere escuchar la respuesta, el duque hace la pregunta, ¿te gusta? Su reacción inicial dio a entender que le disgustaba el comentario de su padre. Después de todo, el chico solo tiene 14 años. Su semblante dio un giro, dispuesta a reconsiderar las cosas y, en el futuro, él terminaba convirtiéndose en un joven apuesto y musculoso. El duque no tardó en sentenciar tales expectativas. Aun cuando su hija lo usa a él como ejemplo, responde que excepto por él, no existe nadie más. Si mi amigo, fuiste tallado por los mismos dioses. Termina la respuesta diciéndole a la pequeña bestia que tenga el hijo y luego deseche al hombre. La joven bestia no sabe cómo responder a tal tipo de crianza. En vez de ser ella el foco de la charla, cambió el rumbo hacia el presente. Le preguntó directamente a su padre si, después de todo, no sentía nada por Varia. Y hablando de ella, parece que se encuentra profundamente preocupada. O tal vez, solo esté concentrada en sus estudios, tratando de no saltar el más mínimo detalle. Eso la lleva a reflexionar sobre el inmenso talento de la señorita. Sus dibujos son realmente excepcionales, exactamente lo que se espera de una erudita pervertida. Nos explica que, durante los últimos días, ha estado conversando con el personal de la mansión, incluyendo a las criadas personales, las cuales se refirieron a la señorita como erudita pervertida. ¿De verdad es correcto llamar así a la hija de su maestro? Sentí un escalofrío en el cuello. Puede que no lo entienda del todo, pero ha decidido tomar la palabra, pervertida, como un cumplido de ahora en adelante. La diferencia es abismal. El duque no solo tolera, sino que comprende y acepta los peculiares gustos de su hija. Es en esa aceptación donde se manifiesta el verdadero amor entre un padre y su hija. Sin embargo, el origen de su preocupación se debía a un asunto muy diferente al que acabamos de relatar. Varia descubrió un mundo totalmente nuevo. Ahora tiene claro que los músculos son geniales, una idea que ya no podrá borrar de su mente. Comenzó con el simple objetivo de llevarse bien con la joven señorita. A medida que avanzaba, algo dentro de ella se rompió por completo. Varia, quien hasta ahora solo conocía el estudio y el entrenamiento físico, expandió su universo ante un nuevo hobby lleno de posibilidades. Hay todo un potencial por explorar y sus ojos se iluminan de solo pensarlo. Justo ahora debería estar analizando los movimientos y el rastro de su familia, sin mencionar que aún tiene que preparar las lecciones de la señorita. Sin embargo, su mente está en otro lugar. Incluso si de alguna forma ella se dividiera en dos, no le alcanzará el tiempo. Su nuevo hobby tiene un no sé qué, el cual le impide pensar en otra cosa. Los músculos son como flores que florecen gracias al esfuerzo y la buena alimentación. Verlos es algo realmente hermoso. Si existe algo que realmente le gusta, eso es el esfuerzo, y entre todos, el duque Boreotti es quien se encuentra en mejor forma. Es natural que una persona como yo pueda encontrarse fascinada por los músculos. Es por completo normal. Esto no es una locura, ¿verdad? El duque solo le extendió la mano a alguien que se acercó de repente y propuso un trato. Me habré equivocado al decir que era capaz de separar los negocios de lo personal. Cuando lo conocí, me miraba como si fuera extraña, pero no había desprecio ni decepción en su mirada. Y si me viera ahora, seguro pensará que soy patética. Si el duque Boreotti me llega a mirar con desprecio, yo, seguramente estaré muy triste. No creo que solo termine estando triste, no lo sé, porque la sola idea de pensarlo,
lo odio, ¿qué quieres decir con eso, hermana? La aparición sorpresa de la pequeña bestia casi hace que Varia reencarne por segunda vez. El libro que dejó caer mientras intentaba recuperar el aliento despertó de inmediato la curiosidad de la señorita. Lo reconoció de inmediato. Varia se percató tarde de lo que estaba ocurriendo. Trató de explicarse con la mayor claridad posible. Cuando el duque Boreotti escuchó que ella quería estudiar anatomía muscular, le facilitó ese contenido, solo por un momento, un tiempo muy corto. Un tono de irritación envuelve su respuesta. Su padre, sin lugar a dudas, debe estar loco. Varia maldice no haberlo rechazado, sabía que el libro sería un problema. El duque y la joven Boreotti son personas muy amables, la confianza que siento hacia ellos dos es casi infinita. Aún así, hay límites que deben mantenerse, mi actuar definitivamente cruzó ese límite. Sus ojos se abrieron con sorpresa al escuchar a la señorita quejarse de la antigüedad del libro. Su padre, debería saber que Varia no podrá aprender nada con un libro tan desactualizado. Pidió disculpas a Varia, aclarando que eran bocetos de su infancia. Al ser tan joven cuando los hizo, es natural que los trazos se vean algo toscos y torpes. Basta un vistazo para notar lo mal logradas que están las curvas de los músculos y la falta de flexibilidad en el trazo. Sin duda, es una de sus obras más mediocres. Ardiendo en deseos de superarlo, la pequeña bestia le pidió que no se moviera, le mostraría, de una vez por todas, la verdadera diferencia entre un trabajo torpe y su maestría actual. La inocente Varia no pudo hacer más que asentir con la boca abierta, completamente anonadada. Minutos después, vuelve con la expresión de estar prestando algo valioso, se acerca para susurrar una advertencia. Su nueva versión es bastante buena. Teme por la estabilidad del mundo si la señorita Boreotti sigue recorriendo este camino, sin embargo, es su deber afrontar el desafío. Mira a la señorita, en busca de un adelanto de lo que le espera, se limitó a responder que una vez lo vea, no podrá dormir en lo absoluto por un tiempo. La señorita ha marcado una página, le recomiendo iniciar por ahí, guida por el consejo de la señorita. Lo único visible era su reacción, el corazón le latía con tal fuerza que apenas alcanzó a balbucear que, a ese ritmo, la señorita terminaría en el infierno. Ya estuve allí una vez y logré superarlo, así que estaré bien. Debido a su vida en el orfanato, este nivel tan elevado de depravación podía ser pasado por alto. Le preocupa la profundidad con la cual la señorita mira los músculos, capturarlo a este nivel podría incluso considerarse cruel. La pequeña bestia señaló que aquello no era más que una manifestación de su interés, con las emociones a flor de piel, la invitó a sumergirse junto a ella en el fascinante mundo de los músculos. Observó con inquietud lo lejos que la señorita estaba dispuesta a llegar. Justo cuando los nervios empezaban a traicionarla, sintió el contacto de la pequeña bestia, cuyo roce parecía instarla a dar el salto definitivo. Un recuerdo cruzó su mente: solo no te enamores de mí al verlo, palabras del duque, señalando las creaciones de su hija. Se sentía segura de que Varia tenía tanto talento como ella misma, considerando los logros de la señorita y su historial de superación, buscaba motivarla para que se atreviera a cruzar el límite. Es sorprendida cuando la joven señorita comenzó a revisar su cuerpo, tenía la sospecha desde que sostuvo su mano durante el accidente del helado. Se notaba la entrega absoluta al entrenamiento. Está muy bien, me encanta, de verdad me gusta, y para los que duden de lo que están viendo, así es como luce el rostro de la depravación. Estalló tan pronto tocó su punto máximo. En la novela, la relación entre Varia y el duque fue descrita metafóricamente como ejercicios en la cama. Al igual que ella, el destino de Varia estaba marcado por una preferencia oculta: los músculos. Y yo, como una auténtica devota, he terminado convirtiéndome en la hija de un padre musculoso y una madre que adora los músculos tanto como yo. Una familia forjada a sus sueños. La motivación para convertir a Varia en su madre acaba de ser renovada. Así fue como pasaron algunos días, y un extenso plano detallado nació. La obsesión hacia los músculos de Varia resultó diferente a las expectativas de la pequeña bestia. Concluyó que las emociones que le causaban los músculos del duque Boreotti se deben al esfuerzo que se necesita para tenerlos. Dicho esfuerzo avivó la motivación que se había apagado en ella. Y como muchos sabemos, la chispa que mueve a la pequeña bestia nace de la lujuria y no del esfuerzo. Planea arrastrar a la señorita hacia una estricta planificación física, la anima a esforzarse al máximo, convencida de que juntas podrán conquistar el mundo. Su visión idealista se quiebra, lo que debería ser, se desintegró contra el muro de lo que realmente es. Con una emoción que no podía contener, la invitó a revisar el plan de entrenamiento que había estado desarrollando meticulosamente.
Acumuló tanta información como le fue posible de los caballeros quienes le facilitaron ejercicios para fortalecer músculos específicos. Cuando le preguntaron en qué momento había tenido tiempo de conocer a los caballeros, ella respondió con naturalidad que, mientras daba unos paseos por el ducado, se había topado con un grupo de caballeros femeninas. Se ofrecieron a supervisar mi rutina en el campo de entrenamiento más tarde. La pequeña bestia intentó relacionar la rutina con su padre para ganar motivación, pero sus ánimos se hundieron rápidamente. Varia señaló que no podría pedirle a alguien que está tan ocupado que además entrene. Usará la esperanza que le dio la señorita para entrenar y fortalecerse ella, en el futuro podrá ser de más utilidad para Boreotti. Finalmente lo entendió, realmente no debió involucrarse, se puede escuchar una voz a lo lejos, anunció que el duque Boreotti está de regreso en la mansión. Dijo que volvería tarde. ¿Por qué regresó tan rápido? El hecho de que Turla se tomara la molestia de informar en persona no era una buena señal. Ella sospecha que pudo haber regresado cubierto de sangre. Señaló que el duque no había regresado con su mejor cara, y se acercó para pedirle a la señorita que fuera a verlo. Perfecto, ella tampoco se siente de buen humor y ahora debe tomarse la molestia de calmar a su padre. Por un instante, recordaron por qué todo el continente teme al duque Boreotti. Se pregunta quién pudo convertir a su padre en un loco, pregunta cuáles son sus razones para llamarlo loco si no ha pasado nada. La joven replicó que su expresión desencajada decía lo contrario y le preguntó si, de verdad, no había ocurrido nada. Mientras tanto, el duque dirigió su atención hacia Varia, todavía jadeante, se inclinó con cortesía y pronunció su nombre en voz alta. La pequeña bestia parecía protegerla, dándole a entender a su padre que habían permanecido juntas todo el tiempo. Varia concluyó que su nuevo pasatiempo no había pasado desapercibido y consideró que lo más prudente sería pedirle disculpas. Antes de que pudiera hacerlo, escuchó al duque Boreotti mencionar a su padre y, lo que era peor, el duque tuvo que lidiar con él durante toda la reunión. Las dos reaccionan con incertidumbre, no comprenden cómo eso era posible, que el hermano asista a una reunión donde se encuentra Boreotti no debería ser posible. De vez en cuando, mi padre se encuentra de ánimos para asistir a algunas reuniones acompañado de René, sin embargo, solo participan nobles que pertenecen al Consejo de Primer Poder. Que alguien como el conde Herbanu se presente es extraño, Varia se imagina lo peor. Por otro lado, la señorita quiere confirmar que no es un error. El duque dejó en claro que él no se equivoca, y señaló que esa no es la parte importante. Herbanu tuvo el descaro de confrontarlo con una exigencia, que le devolviera a su preciada hija. Aquí, unos bocetos de la pequeña bestia, esperemos que este no sea el segundo con mayor retención. Nos vemos en el De vuelta, Varia intentaba digerir la noticia, mientras, el duque terminaba de relatarle los pormenores del encuentro. Varia suplicó que el duque lo repita una vez más, presenta la misma actitud feroz que la hizo famosa. Está determinada a darle la vuelta a toda esta situación y para ello no quiere olvidar ni un detalle. El duque, irritado por la situación, escuchaba en silencio, suavizando un poco la tensión, responde que, en palabras simples, se ha convertido en un villano. De un segundo a otro, el conde Herbanu comenzó a preguntar con insistencia por qué me había llevado a su hija. Para colmo, su hija mayor, que aún no ha contraído matrimonio, la quiere de vuelta a su lado. Luego tenemos una imagen referencial del conde Herbanu desde la perspectiva del duque Boreotti. Esta imagen puede diferir en algunos detalles de la realidad. La pequeña bestia planteó una pregunta interesante, por su forma de expresarse, quizá fuera mejor que su padre capturase a la menor, quien, a diferencia de su hermana, ya estaba casada. Señaló el mal trabajo que hace su padre como villano, a lo cual, el duque Boreotti le recuerda que ese no es el punto de la historia. Entonces la señorita le pidió mencionar una vez más cómo actuó Olor ante esa situación. Mencionó que pudo haber detenido a Herbanu pero, vean lo que hizo en la imagen referencial que podría diferir en algunos detalles. La pequeña bestia explotó ante tales niveles de locura, en el futuro próximo ella se ocupará de romperle el cuello. Preguntó si solo se limitaría a mirar, y tras la confirmación del duque, la pequeña bestia le reclamó si sus colmillos eran un simple adorno. El duque le aclaró que, si hubiera intervenido allí mismo, las consecuencias habrían sido una mayor molestia. Solo dirán que fue un error, se encargaría de difundir el rumor de que su padre estaba sufriendo accidentes debido a su avanzada edad. Él la miró con indignación, incapaz de procesar que ella fuera capaz de pisotear su honor de esa manera. En resumen, tanto Herbanu como Olor aseguraban que yo había sido traída por la fuerza y que permanecía retenida aquí contra mi voluntad.
Responde que tienen como objetivo convertirlo en un sinvergüenza ante el ojo público y preparan el escenario para un castigo. Si el conde Herbano hubiese logrado llevarla a casa ese día, la hubiera utilizado como una muñeca para un matrimonio donde no tendría ni voz ni voto. Con la voz entrecortada por la indignación, pregunta si su padre asistirá al banquete que se acerca. Un tanto sorprendido por la pregunta, responde que así será. Hablar de personas tan molestas comenzó a causarle dolor de cabeza. Por si fuera poco, Varia echó más leña al fuego, decidida a presentarse en aquel banquete, costara lo que costara, proponiendo que el duque le permita asistir como su pareja, y la razón es muy simple: ese día asistirán los nobles de mayor influencia. En ese ambiente, le será fácil revelar que fue ella quien buscó al duque Boreotti. Es mi deber dar un paso adelante, es inaceptable que mi padre siga molestando al duque. Responde que por esa ocasión se ha salvado, la próxima probablemente solo lo pisará y ese será el punto final. La joven Varia no duda que su excelencia podría, sin embargo, su intención es evitar que luego sea abrumado por cosas molestas. Nos relata que le debe ese favor. Cuando inició a trabajar en el departamento de finanzas hubo un tiempo donde le fue imposible dormir durante meses. Eso terminó con un solo movimiento del duque Boreotti, bloqueó todas las rutas financieras de la mayoría de los nobles y tuvieron que declararse en bancarrota. Le pegó a cada una de las familias donde más les duele, son las consecuencias de haber esparcido rumores sobre la señorita Boreotti. Recordarán que antes de su presentación, donde humildemente humilló al emperador, nobles aprovecharon para hablar sobre los orígenes de la señorita. Boreotti los rastreó de forma implacable, y todos aquellos que se atrevieron a tocar a León, descubrieron que no está oxidado, solo es perezoso. Soy el origen del problema, permítame aportar a la solución, esta vez me aseguraré de cortar todo lazo con mi familia frente a todos. Escuchó cada palabra mientras le observaba con cautela. Si está dispuesta a llegar hasta ese punto, entonces se lo agradecerá. La única que faltaba por hablar era la pequeña bestia, la cual pregunta con ilusión, ¿qué planean hacer durante el banquete? Ambos responden al unísono rechazando la idea del embarazo, enfatizando que está prohibido. Podemos entender que el duque responda con esa confianza, sin embargo, dieron exactamente la misma respuesta. Evitando profundizar en el tema, pregunta si está bien si ella lo hace. La señorita pregunta si luego de eso, será echada por completo de su familia. Lo que debería ser una desgracia, lo acepta con entusiasmo, ahora puede pertenecer por completo al norte. Mantén ese espíritu, el líder del norte nunca abandona a un orgulloso habitante, así es, Boreotti es el espíritu guardián del norte y mi padre, un hada musculosa. El duque Boreotti responde que no es ningún espíritu. Varia agregó que las hadas musculosas son geniales, aceptando la calidez y locura que habita en Boreotti. Lo último que necesitaba el duque Boreotti era que su rebelde hija consiga refuerzos. Recuerda haberle dicho que no se deje corromper por lío. La sugerencia de Varia fue muy buena, el problema es que no tenemos tiempo. Comprar accesorios y cosas así no es ningún problema, pero ¿de dónde voy a sacar un vestido cuando actualmente soy la única mujer en Boreotti? Nerviosa, pregunta por qué no puede comprar un vestido que ya esté hecho. Quiere llevar un vestido listo para usar al lado de mi papá. Responde con una voz encantadora que cualquier cosa se le verá bien a Varia. Al mismo tiempo, rechinó los dientes, ningún Boreotti ha osado vestir algo que no haya sido confeccionado a medida. La respuesta, obvia, necesitan secuestrar a un sastre y obligarlo a trabajar sin descanso. Varia frena esa idea al instante al decirle que eso es un crimen. Asegura que solo se trata de una broma, pero sabe que tendrá que sobornarlo si quiere que se concentren exclusivamente en el vestido de Varia. Un amigo llegó al rescate para trabajar en el tema del vestido, pregunta si le preocupa. Con la misma normalidad de antes, responde que así es y está evaluando la idea de ordenar el secuestro de algún diseñador. Nuevamente intenta detener sus ideas, sonriendo responde que con dinero puede hacer cualquier cosa. No niega que Boreotti puede resolver cualquier problema, respuesta que choca con Varia. Sin embargo, él puede resolver la preocupación de la señorita. Si no le molesta acompañarlo, podría tener algo adecuado para Boreotti. Llevó a la joven a una habitación donde se acumulaba una inmensa variedad de artículos. Asombrada, lo describe como una bodega de tesoros. El mayordomo le corrigió, son solo cosas viejas dejadas por los anteriores miembros de Boreotti. Tal vez no lleguen al nivel de un tesoro, pero lo que hoy necesitamos se encuentra aquí. A su entera disposición, una pequeña variedad de vestidos usados por las anteriores damas de Boreotti. Aunque la ropa sí, es algo antigua, puedo garantizar que con los ajustes adecuados se pueden reutilizar. Según las palabras del duque Boreotti, fueron guardados aquí luego de ser usados por la duquesa de hace algunas generaciones.
Eso levantó el interés de la pequeña bestia, explica que tales vestidos legendarios pertenecen a la bisabuela de la señorita o la abuela del duque Boriotti. Tienen entre 60 y 70 años de antigüedad y, para estar guardados aquí, se conservan prácticamente como nuevos. Y no es solo eso, su calidad supera con creces la de los vestidos actuales, la pequeña bestia ya está planeando, en secreto, apoderarse de esa prenda. Hasta que el mayordomo anunció que por orden del duque Boriotti, ahora todos esos vestidos son propiedad de la señorita Varia. También pidió transmitir sus disculpas, por no haber proporcionado una solución mejor al problema de la ropa. La pobre de Varia se encuentra al borde de un colapso al intentar rechazar tanta bondad, mientras la pequeña bestia mira fijamente el vestido que acaba de perder. La reacción que nadie esperaba fue escuchar a la joven señorita exclamar un no. Parecía estar de acuerdo con que Varia no debía aceptarlos, la realidad no podía ser más diferente, fue difícil, pero decidió no esconder el vestido para sí misma, hoy se lo dará a ella. Una vez que Varia lo tenga en su poder, será mucho más fácil ejecutar su gran plan, sin duda, la pequeña bestia necesita aprender a ocultar mejor sus intenciones. Una vez tuvieron un vestido como base para trabajar, capturar a un diseñador se volvió tarea sencilla. Una obra maestra conservada a la perfección, casi no encuentra detalles para retocar. Hace 70 años los vestidos con este diseño fueron en extremo populares. Le emociona la idea, pregunta por un diseño para hombre, imaginando a su padre con un conjunto para hombre que deje al descubierto una de sus piernas. En la realidad, Varia pregunta si utilizar dicha moda sería inusual en los tiempos actuales. La respuesta fue un rotundo para nada, un vestido de tal envergadura nunca sería opacado por las modas actuales. Por lo general los vestidos se hacen evitando el color negro, este color no solo es el símbolo de Boriotti. También son pocas las personas que pueden lucirlo con provecho, y este vestido es la representación perfecta de la belleza del color negro. En especial esta parte de abajo, la cual brilla siguiendo el diseño de las constelaciones. Es una obra de un refinamiento técnico asombroso, una destreza tan escasa en estos tiempos que verla en funcionamiento resulta casi un privilegio. Lo importante ahora es, ¿quién va a usar el vestido? ¿Cómo debo llamarle a la señorita? Al ver a la pequeña bestia llamarla, mamá, el diseñador quedó atónito, la sola idea de que el duque la hubiera aceptado le resultaba imposible de procesar. Sin entrar en detalles, su única petición fue que el vestido pudiera usarse de manera normal. La pequeña bestia no tardó en cambiar dicha petición, su trabajo será hacer de ese vestido en más deslumbrante. La insistencia de Varia por pasar desapercibida es tal, que la pequeña bestia decide dejar de lado su actitud juguetona. Esto no es un juego, asistirás al banquete junto a mi padre para demostrarle al mundo que tu lealtad hacia nosotros es voluntaria. Dijiste que querías vengarte de tu familia, entonces, demuestra con orgullo que ahora perteneces al norte, y que, incluso sin ellos, tu vida es plena. Solo los más nobles entre los nobles pueden asistir a este banquete, y mi padre será la persona más observada ahí. Si comprendes la posición en la que esto te deja, sabrás que debes ser la imagen de la perfección absoluta. Con voz firme, le recordó que todo el poder de los Boriotti está ahora de su lado. Aquella dureza sin tacto, aparentaba llevarla a un punto de quiebre, cerrando el puño contra sí misma con frustración. Sin excusas o peros, se inclinó en reverencia, respondiendo que espera ansiosa ponerse en vestido. Ya no hay dudas que frenen a Varia, ya escuchaste a la dama, te pagaré lo que sea, arréglalo todo para convertirla en la protagonista absoluta. Más tarde, ese mismo día, la determinación de Varia fue puesta a prueba una vez más. Una mesa llena de accesorios valiosos fue colocada frente a ella, el mayordomo los describió como regalos que su excelencia ordenó para ella. Para evitar que la señorita Varia se exponga antes del banquete, compró todos los accesorios disponibles en la plaza central. La pequeña bestia pregunta si el duque se había olvidado por completo de ella. Sonriendo, aseguró que no fue así, pidió recordarle terminar los nuevos diseños para relojes antes que vuelva a retrasarse. El sentimiento de gratitud y compromiso hacia los Boriotti se ha transformado en una carga asfixiante, una piedra sobre su cabeza que no deja de crecer. Con una actitud que irradia alegría, presenta las joyas que más le gustan, buscan la mejor para Varia. Por curiosidad, pregunta qué pasará con el resto de las joyas una vez se haga la selección. Atónito, responde que en Boriotti no existe la palabra devolución, ahora todas le pertenecen. La pequeña bestia confirmó que sus palabras son verdaderas, sin embargo, engañar a Boriotti significa que no vivirás para contarlo. Aprovecha para preguntar por qué Varia se encuentra tan sorprendida, ella también es una noble. Por lo general, estas cosas son más para mi hermana pequeña, no me jodas, en serio, están todos dementes. Me encuentro bien, no me importan los lujos,
tras haber muerto una vez, entendí que nada de esto tiene sentido. Acompañada de un leve llanto, insistió en que su pobre hermana no merecía tal trato. Muestra un sincero agradecimiento por las preocupaciones de la señorita Boriotti, pero tanto así es agobiante, ¿no puedo solo tomarlos prestados? La respuesta sigue siendo la misma, no, en lo absoluto. Entonces, escucharon el anuncio del mayordomo, su excelencia acababa de hacer su entrada. La pequeña se alegró al ver llegar a su padre, él, con su agudo sentido de la observación, captó al instante que Varia no se sentía a gusto con las joyas. Si no te gustan, dímelo, esa actitud directa que caracteriza al duque, la pone nerviosa, concluyó que entonces su preocupación inicial fue correcta, ni siquiera hay suficientes joyas para que sea divertido elegir. No papá, respondió la pequeña bestia, ella dice que hay demasiadas, así que es abrumador, eso le resultó más difícil de entender, queriendo saber si acaso, para ella, esto es mucho. Ya has hecho mucho ayudándome con el vestido, realmente estoy abrumada por tu generosidad, atónito, respondió, pero, los zapatos ni siquiera han llegado todavía. Hermana, ¿acaso pensabas ir descalza? El duque agregó, vaya, qué gustos tan interesantes, la que debería estar asombrada por todo esto soy yo, entro a un mundo cuyas escalas no dejan de romperse. ¿Y qué harás con tu peinado? La verdad es que no entiendo mucho de esto, maldita sea. Ese torso es una trampa mortal para mi fuerza de voluntad, si sigues mirando, no habrá vuelta atrás para tu dignidad. Es entonces cuando, al volver a mirarla, pregunta, ¿por qué tienes los ojos cerrados? La respuesta es sencilla de comprender para nosotros, el resplandor es demasiado intenso. Parece alguien segura y firme, aunque a veces muestra un lado tan torpe e ingenuo, no es que me moleste o que no me guste esa parte de ella, pero... En voz alta, lo escuchamos decir, si decidieras usar un peinado recogido, pienso que esto luciría perfecto en ti, te queda muy bien, le pidió que no se enamore, pero tampoco colabora. Quiero ver, déjame ver, wow, qué bonito, mi ojo para la belleza es excelente, le irrita a la pequeña bestia no poder negar las palabras de su padre. Habías planeado dejarlo suelto, entonces, recogeremos tu cabello, pero al escuchar la voz del duque, pidió que no lo dejara caer. Acompañando sus palabras con una caricia cuidadosa, murmura, creo que te verías aún mejor si, como te atreves a tocar el cabello de una dama tan casualmente, estás haciendo que la hermana se sienta incómoda, ¿qué opinan ustedes en los comentarios? Aun cuando el duque se defiende alegando que ellas pidieron su opinión, la pequeña bestia deja en claro que eso no le dio derecho a comenzar a tocarla así como así. La solicitud de su hija es firme, pide perdón inmediatamente, Lady Varia, veo que la he hecho pasar un mal rato, perdón si la he ofendido. Sin embargo, hablo con total sinceridad al decir que te sienta bien, si no te luciera, no dudaría en decírtelo. En cuanto al lío, te quito el blog de dibujos una semana más, entonces, a esto es lo que llaman ser una familia, me gusta este agradable sentimiento. Hermana Varia, cuando vuelvas de la fiesta, quiero escuchar cada detalle de cómo acabaste con ellos. Ya sabes, vengarse de Herbanu y Olor, me encantan estas cosas, no hay nada que me guste más que ver sufrir a la gente que me cae mal. La señorita es tan parecida a su padre. Me pregunto cómo debería llamar a la escena que ahora yace frente a nosotros, una duda que el mayordomo, observando en la distancia, también comenzó a formularse en silencio. Sin embargo, la paz se desvanece de golpe con la entrada de Meyes, quien aparece en un evidente estado de emergencia. Olvidando todo protocolo, se acercó de golpe al duque. Bastaron unas pocas palabras de su explicación para que el semblante de éste cambiara por completo. Tanto la pequeña bestia como Varia quedaron atónitas ante la sola mención de una avalancha. Por lógica, un desastre de tal magnitud solo podía estar ocurriendo en las gélidas tierras del norte. Es la región noroeste del territorio Boriotti, evacuaron a los residentes de inmediato, pero los monstruos podrían atacar en cualquier instante. Una avalancha significa una oportunidad para que los monstruos que viven en la cordillera del norte bajen a las áreas habitadas y causen estragos. Maldita sea, pensó con rabia, tan inútil como de costumbre, viajar hasta la capital por un simple y trivial banquete imperial era ya un fastidio, pero lo que realmente encendía su ira era no poder usar la puerta directa al norte debido a la familia imperial. Fue la persona que más se verá afectada por su ausencia quien le dio el valor necesario, un último aliento de apoyo para que abandonara la capital de una vez por todas. Con ese tono autoritario que le había ganado un nombre en el departamento de finanzas, se dirigió a él sin vacilar, por favor, su excelencia, parta de inmediato. Si te gustó el video, dale al botón de like y comenta, nos vemos en el próximo video.
como la pequeña y astuta bestia que es, sabe que no debe darle respiro al público. Antes de que puedan recuperar el aliento, desvía su atención hacia el vestido. Es una pieza magnífica, ¿verdad? Perteneció a mi bisabuela. Agregando que se ha transmitido de generación en generación, y como no puede ser de otra manera, también fue un regalo de mi padre para Lady Varia. ¿Qué demonios es esto? Hace apenas unos momentos, todo había sido perfecto, sentía como si este espléndido banquete existiera exclusivamente para mí. Me gustaba como los nobles, solo decían cosas halagadoras para ganarse mi favor. Sé que es una tontería, pero casi olvido mi edad y por poco hago el ridículo. Luego llegó ese instante, donde creí haber escuchado mal. Mientras el duque Boriotti estaba en el norte, quería traer a mi delicada hija de vuelta a casa. No pude hacerlo, me ponía muy nervioso la hija del duque, especialmente porque dicen que tiene un carácter más diabólico que él. Hace apenas unas semanas, Lota rompió a llorar, quejándose de que la hija del duque la estaba hostigando sin que ella le hubiera hecho nada. Chasqueé la lengua, diciendo que la hija del duque era tan viciosa y arrogante como su padre. La insulté, diciendo que eran las consecuencias de crecer sin una madre. Usé ese impulso, exigí abiertamente que el duque de Boriotti entregara a mi hija, desahogando mi ira en una reunión. Aún persiste en mi cabeza el gesto del duque, esa mirada tan cruel, me hacía sentir menos que un insecto. Aún después de lo que me hizo, no pude evitar preocuparme y estar pendiente de ella, y sin embargo, ella se presentó en el banquete, luciendo el vestido negro que simboliza a Boriotti. Y entrelazando su brazo con esa jovencita que vino como la duquesa interina, riendo y charlando. Cierta personita no soporta más el espectáculo, presiona a su padre para que actúe con rapidez, cuando los murmullos llegaron hasta ella. La joven dama de Boriotti se presentó formalmente como la representante del ducado. Al ver que todos se habían quedado paralizados, aquel ser desagradable intervino con falsa preocupación. ¿Se encuentra bien? Parece que está muy impresionado. Lota saltó de inmediato a sus brazos, inconsolable, y aclarando lo mucho que odia a su hermana, con lo mucho que papá se angustió por ella. ¿Cómo se atreve a presentarse junto a Boriotti? Con palabras de aliento, dice comprender su frustración. Primero deben investigar si existen circunstancias de por medio. Ella es su hija, responderá a su palabra. Solo usted puede ir y preguntar qué pasa. Puso toda la responsabilidad sobre él. Su cerebro está trabajando a máxima capacidad, busca la manera de acercarse, y sin quedar mal. No creo que sea tan idiota como para tomar al marqués Pardus como referencia. ¿O sí? ¿Es usted la célebre representante del ducado Boriotti? Qué espléndido es conocerla, duquesa. Sabes que solo estoy actuando. Ser tan molesto es un rasgo genético en tu familia. Aquello la hizo reflexionar. Es increíble que Rupert comparta su mismo linaje. Tendré que ser más considerada con él en el futuro. Ahora, enfoca su atención en la invitada misteriosa. Ha pasado mucho tiempo. Lady Varia, ¿verdad? No lleva la sangre de Boriotti, pero siente el mismo repudio por la familia del marqués Pardus. Para alguien que fue suspendido del Ministerio de Finanzas y dejó su empleo, se te ve muy bien. Aún conociendo el vínculo secreto entre Boriotti y Pardus, seguía poniéndome inquieta, porque siempre había creído en su lealtad hacia la familia imperial. La pequeña bestia le hace saber que está pisando el territorio equivocado. Varia es alguien valiosa para su padre, el duque Boriotti. Ambas compartieron el mismo impulso frente a Pardus. Quiero golpearlo. Se acabó la diversión. Tras abandonar su sonrisa fingida, dejó que el disgusto se apoderara de su rostro y guiara de forma sigilosa a la señorita contra la amenaza inmediata. Varia siguió el ritmo lo suficiente para saber de quién hablaban. Nuestro joven marqués debe de parecer muy bonachón. Todavía me falta mucho camino por recorrer. Admito que estoy comenzando a emocionarme. Yo, Leonia Boriotti, protegeré a mi hermana Varia y la reputación de mi padre. Sin embargo, siéntete libre de interrumpirme o detenerme si en algún momento te hago sentir incómoda. Dijo, casi titubeando, que se pondría de parte de la señorita Boriotti. Siendo así, lo mejor que puedes hacer es acomodarte y deleitarte con el espectáculo. El espectáculo comenzó con un estruendo ensordecedor mientras gritaban a Varia, a todo pulmón, ¿qué demonios estás haciendo? La pequeña bestia se burla. Fije que aquellos gritos de mono aullador son tan insignificantes como el zumbido de una mosca. Lo que no puede ignorar, un olor desagradable a pies sucios, de un hombre de mediana edad, de unos 50 años o más. La familia Pardus, como siempre, se esfuerza en mantener las apariencias. El problema hoy en día son las aguas residuales del sistema imperial. La calidad del agua es realmente mala. Indignado por aquellos comentarios, alzó la voz directamente contra la joven duquesa, pidiendo que repita lo que acaba de decir.
Demostrando una vez más que el viejo no tiene valor alguno para dirigirle la palabra, le preguntó directamente al hijo del marqués Pardus, quien por cierto, estaba muerto de la risa. ¿Con quien cree que está conversando en este momento? Tras recuperar la compostura, su voz sonó clara y firme, está intercambiando saludos conmigo. Sin embargo, es extraño, ¿no te parece, que estará provocando esta alucinación auditiva? Por lo visto, la capital se encuentra bastante revolucionaria estos días. A este paso, terminará convirtiéndose en una república, un sistema en el que, sin importar el estatus, todos son iguales y eligen a un líder. Un mundo sin nobleza ni familia imperial, donde nadie está atado a su estatus. La descortesía del conde Erbanu podría parecer un acto en contra de la autoridad imperial. Si las cosas serán así, siendo yo la más joven, debería saludar primero. ¿Qué ocurre, conde? Todos murmuran. Acercarse a Lady Boriotti ahora mismo es como correr ciegamente hacia una hoja afilada que busca su garganta. En toda mi vida, es la primera vez que veo a una mujer tan fuerte y hermosa. A pesar de la diferencia de edad, me es imposible no tenerle un inmenso respeto. Pardus se acercó con curiosidad. Le parecía extraño ver a la joven duquesa con ese comportamiento, especialmente en un día tan bueno como aquel. Explica que lo hace, precisamente, por ser un buen día. Pardus le da la razón. Está seguro de que todos aquí han comprendido el profundo significado de las palabras de la representante ducal. Seamos comprensivos con nuestra amplitud de miradas. Dado que el conde nos ve a la representante y a mí como a sus hijos, es probable que sus palabras fueran fruto de ese afecto familiar, una manera sutil de señalar que el anciano también optó por ignorar la presencia del marqués. Los Pardus de verdad son cosa seria, no para de reírse por dentro. Una joven, menor que sus propias hijas, lo reprendió sin piedad ante la mirada de todos. Entonces, un hombre alzó la voz, capturando la atención de todos. Su Majestad y la emperatriz estaban por hacer su entrada. También incluyeron al príncipe 1 y 2 en la presentación, pero no nombraron a la princesa. Esperaba divertirse un poco con ella. Varia preguntó, con un tono de duda, ¿todo estará bien? La pequeña bestia giró hacia ella haciendo la misma pregunta. Dado que acaba de trapear el piso con el padre de Varia, por más que el odio hacia la familia sea profundo, al final, la lástima se impone y el perdón se vuelve inevitable. Admitió sentir compasión por un breve instante, tan fugaz, que comenzó a considerar que tiene talento para villana, por su falta de empatía al hacer algo malo. Generalmente se le juzgaría como malo, pero cuando se trata de ser fuerte y resistente, las reglas del bien y el mal dejan de aplicarse. Al norte le gusta tu dureza. Nunca olvides que siempre cuidaré de ti. Si la señorita sigue así, terminará malcriándome. A decir verdad, no me importa en absoluto, incluso con todos tus caprichos, siempre contarás con mi simpatía. Damos inicio al siguiente acto, donde cierto individuo está pidiendo explicaciones. Debido a una avalancha en sus tierras, el duque Boriotti tuvo que partir hacia el norte, delegando su asistencia en la joven duquesa. Un recuerdo de Vietnam, del pasado, se hace presente como un parásito que se agita bajo la piel, igual de desagradable y despiadada que su padre. No podrá seguir descontrolándose así por mucho tiempo. Si logro reclamar lo que se oculta en la cordillera del norte, ver a esos miserables de rodillas a mis pies será solo cuestión de un instante. Pregunta qué estuvo haciendo hasta ahora, disfrutando del banquete con la comitiva que la acompaña. La joven hija del conde Erbanu, eso sí es una sorpresa, es la familia que entregará nuevos fondos secretos. Hace poco la incluí en la lista por recomendación del vizconde Olor. Ni siquiera puede controlar a su propia hija. El ligero hedor de su cobardía llegará hasta la emperatriz. Ignorando eso, tiene la mira fija en una sola persona. Claro que hablamos de Leonia Boriotti. En su mirada, se reflejaba la furia de una madre que acaba de descubrir lo que le hicieron a su hijo durante la reunión del té. Retomemos lo ocurrido en aquella interesante reunión. Lo anunció sin mayor entusiasmo. Sabe que soy hombre. Aquella confesión tomó a la emperatriz por sorpresa. Al procesar el mensaje, no tardó en cuestionar cómo la joven Boriotti se había enterado de tal secreto. Lo que contó su hijo era increíble, especialmente que Leonia reconociera a Escandia de inmediato tras haberla visto una única vez, 5 años atrás. Con la intención de despejar sus dudas, se levantó, pero el cobarde quiso saber a dónde planeaba ir. Mi posición como emperatriz me impide quedarme solo mirando. Es el cumpleaños del primer príncipe. Tras usar esa excusa, fue a mezclarse con la multitud, mientras la falsa emperatriz comenzó a adular el generoso corazón de la verdadera. Oculta tras una fachada de extrema generosidad, tendió la trampa al cobarde emperador. ¿Su majestad piensa lo mismo? Tomando a la falsa emperatriz como ejemplo, responde que la verdadera aún tiene mucho que mejorar. Acto seguido,
Le planteó la misma pregunta al primer príncipe: ¿crees que la emperatriz es una buena persona? Lejos de ser ingenuo, el joven detectó de inmediato el filo en el discurso de su supuesta madre. Se limitó a asentir con la cabeza mientras susurraba unas palabras. Que lo goce mientras pueda. ¿Será esto una amenaza para la verdadera emperatriz o para la falsa emperatriz? Volvimos con nuestras protagonistas, las cuales disfrutaban del ambiente. Paseando por aquí y comiendo por allá, la pequeña bestia se ha esforzado para posicionar a Varia como alguien muy querida en Boreotti, si saben a qué me refiero. Por el contrario, Varia se esmera en aclarar cualquier malentendido y en mostrarse como una trabajadora más del ducado Boreotti. Encontró un obstáculo. Varia notó su reacción, preguntó qué sucede. Un potencial problema se encuentra en esa dirección. Esperaba el momento exacto para interceptar a su objetivo. Aunque la pequeña bestia ignora los detalles, de algún modo intuye que la está buscando a ella. Para ahorrarse una conversación incómoda, decidió tomar un pequeño desvío. Preguntó: ¿por qué tiene intenciones de evitar a la emperatriz? No es tan sencillo, y para el público en general, no nos conocemos. Ahora mismo arriesgamos demasiado y no ganaremos nada con vernos. Es una aliada, no veo la necesidad de ponerla en una situación incómoda. En fin, parece que hemos logrado completar el objetivo. Ahora todos saben que estás de nuestro lado. Pronunció aquellas palabras acompañadas por un gesto de cansancio. Justo cuando Varia daba por concluidos los asuntos de la noche, una última piedra cayó en su camino. No podría decirlo mejor que la pequeña bestia. Tan pronto como se cruzaron las miradas, Rota comenzó a sollozar, clamando por la atención de su hermana. Se hizo evidente que la esposa del vizconde Olor no se ha perdido ninguna temporada de Rosa de Guadalupe. Y mientras la esposa se dedica al drama, el esposo finge tener respeto por la posición de duque regente de la pequeña bestia. Con aquella actitud educada y humilde, pidió el permiso para hablar unos minutos con Lady Varia. Incluso cuando actúa de forma cautelosa, se siente una confianza infinita, pero es diferente para mí. Ojalá nunca lo hubiera conocido en toda mi vida. Pero eso no era tan fácil como decirlo. En este momento, cuando el flujo de la historia original es más fuerte, existía una enorme corriente del destino que yo no podía detener. El ladrón que se coló en secreto en el norte, sedujo y se llevó a una menor de edad. El escoria que susurró un falso amor, tocó a una menor y luego huyó sin más. Y después, como si nada hubiera pasado, se comprometió tranquilamente con otra menor y siguió viviendo con descaro. De todos modos, es un tipo que va a morir. No le daré importancia. Señorita Varia, ¿qué quieres hacer? Entonces, le daré solo un momento. El asunto, ve al punto a la brevedad o me voy. Solo quería disculparme contigo, somos familia. La pequeña bestia no puede evitar reír ante tal caracterización. El ambiente se carga de una energía desagradable que se esparce entre los murmullos de la gente. Esa hermana mayor es realmente despiadada. Su hermana menor está llorando tanto. Ella sigue siendo la hermana mayor, así que no la podría perdonar. Seguramente por eso ya no vive en la mansión con su familia. Escuché que es una persona con mucho talento que incluso llegó a trabajar en el Ministerio de Finanzas, pero también es terrible. Hacen una dupla increíble cuando hablamos de manipulación a través del drama, pero Olor dijo una palabra que le resultó interesante. Como espectador solo puedo decir una cosa: Rota, el día que te vea caer, será una buena noche. Dime una vez más, porque tengo que entender. Ok, eso no estaba en el guión. Básicamente acaba de decir que no son familia. Dejando eso de lado, señaló a Varia, acusándola de haberse cedido. Varia solo tuvo que recordarle que fue Rota quien se acercó con la excusa de disculparse, y ahora sus palabras le hacen ver muy irracional. Lo único que hizo Varia fue decirle que fuera al punto, dado que resultaba molesto alargar una conversación con Rota. Y cada mentira solo la convierte en alguien más molesto. Sé perfecto que ni siquiera me consideran familia. Aprovechando la ocasión, la pequeña bestia también quiere disfrutar el placer de unas disculpas. La pareja no hace nada más allá de hacerse los oprimidos, por la imponente presencia del representante del ducado Boreotti. No solo le irrita ver sus caras, los comentarios a su edad hechos por los espectadores son la verdadera chispa. Considerando sus años vividos antes de reencarnar, ella es mayor que el duque Boreotti, pero incluso por tanto el título de duquesa es menospreciada por su cuerpo pequeño. Lo siento, pero esto es un asunto familiar. En otras palabras, ese bastardo sin moral la mandó a volar. Y vaya que alguien con el temperamento de una pequeña bestia no recibe ese tipo de comentarios, digamos, con los brazos abiertos. Pero antes de que la joven pudiera reaccionar, las miradas volvieron a clavarse en Varia. Sin importar las circunstancias, ella no tenía derecho a llegar tan lejos. Aunque ahora mismo se odien, la sangre es la sangre. Si algo te preocupa,
dilo de frente, si hablas con el corazón, te aseguro que todos van a comprenderlo. Eran las mismas palabras que ese sádico ser pronunció aquella vez, justo antes de, recordó que, cada vez que se enfurecía e intentaba hablar con el corazón, su padre la silenciaba de una bofetada. Y lejos de ser perdonada, ya conocen el resultado, todo estará bien, somos, familia, puso fin a mi existencia mientras decía exactamente esas palabras. La trastornada derrota ya tiene los ojos rojos de tanto fingir, suplica por saber qué fue lo que la hizo cambiar tanto, solo quiere ver a su querida hermana regresar a casa. Rota usa su manipulación para moverse como un insecto parásito que envenena y se retuerce desde adentro, y lo que es peor, se equivoca a propósito, solo para hacerte sentir todavía más miserable. Te haré saber lo que es bueno, maldita loca, estoy segura que te lo dije claramente aquel día, fui muy directa al hacerte esa promesa y como duque planeo cumplir. Y todos los presentes podrán disfrutar de la demostración, me servirás para corregir el concepto de que soy débil, solo porque parezco demasiado joven, malditos. Como pareces haber olvidado, tendrá la amabilidad de recordarle en carne viva, así tendrás una verdadera razón para esas lágrimas. La próxima vez te arrancaré el cuero cabelludo con mis propias manos, oh pequeña Rota, a diferencia de ti, las palabras de la pequeña bestia no son fingidas ni de broma. Admitiré que estoy impresionado. Esto es un desastre. Varia sintió cómo fue tomada por sorpresa, el sentimiento que recorrió su cuerpo fue reconfortante. Las mujeres de nuestra familia, ¿cómo es que todo se convierte en un desastre cuando no estoy presente? Rota, el ser que tiene por esposo tal vez con su elocuencia podía protegerte de la pequeña bestia, pero el duque Boriotti es una liga diferente. Ahora es la pequeña bestia quien está siendo dramática, llorosa, se aferró al brazo de su padre, para el duque es obvio lo que hace su hija. Quiere ver cómo su padre acaba con todos ellos, mientras se esfuerza en ocultar una risa endemoniada. Varia se centra en la pregunta importante, ¿cómo hizo el duque para llegar al banquete? Tuvo que correr, y ahora gracias a ellas, es un desastre, esas palabras hicieron que tomara la iniciativa de hacer al duque un poco más presentable. Mirándola directo a los ojos, preguntó, ¿es malo que me sienta un poco asfixiado? No pudo entender de qué estaba hablando, tal vez, lo ajustó demasiado. El duque se acercó a sus labios, explicando qué significa, que es hermosa, me encargaré personalmente de arrancar los ojos de cualquiera que se atreva a contemplar lo que solo a mí me pertenece. Fue un exceso calculado, el duque sabía dónde golpear, y a juzgar por la cara de Varia, le ha movido. No sé cuáles son las circunstancias, pero, que hayas arruinado de esta manera el banquete de cumpleaños del primer príncipe. Si te gustó, no olvides dejar un link, muchas gracias.